Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de esto que se llama World Media. Y ya llevábamos muchísimo tiempo esperando y deseando, o por lo menos yo, hablarte de matemáticas. ¡Ey, cuidado! No te vayas, no huyas. Porque te voy a hablar de matemáticas, pero relacionadas con el arte, con la geometría y de qué manera se pueden entremezclar ambas. Lo primero, soy José Luis Martín y el contenido que te propongo a continuación está extraído del podcast oficial del Museo Elder, donde hablo y tengo la fortuna de hablar con el artista José Hernández Afonso. Él tiene un cuadro que se llama El número mágico y en él se recogen elementos del número áureo, la proporción, la geometría. Así que quédate para que conozcas estos secretos y también cómo se puede mezclar o entremezclar el arte con las matemáticas y otros conceptos aquí en World Media. José H. Afonso es artista y autor del número mágico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por estar en este podcast, el podcast oficial del Museo Elder, porque también forma parte del Museo Elder, ¿no? Y podemos encontrar una de sus obras, El número mágico, en este museo. El cuadro que preside la sala de matemáticas, Sí. si no me equivoco, del Museo Elder es obra suya, pero ¿qué tiene de especial ese cuadro? Bueno, partiendo del título, que ya tiene un título bastante complejo, que se llama El número mágico desde la antigüedad clásica a la incertidumbre cuántica, convenios y fantasía geométrica. Lo que tiene de especial es que desarrolla varios elementos de la historia del arte relacionados con la matemática, con la geometría, en general con la ciencia. Entonces, está dividido, evidentemente, está compuesto en proporción áurea y está dividido en varias partes. Hay una parte referida a las proporciones, que es la parte superior, y ahí se cuenta un poco los pasos que hay desde que la sección, bueno, antes de la sección áurea, desde que los egipcios deciden poner normas para la composición arquitectónica y escultórica. Y luego ya con la sección áurea, que viene ya con los griegos, con Euclides, a partir de ahí también elementos que tienen una composición geométrica. Luego hay referentes a la evolución de la composición hasta el mundo abstracto contemporáneo y luego una parte referida a uno de los primeros cuadros que tiene un punto de fuga localizado, que es la flagelación de Cristo de Piero della Francesca, que es un cuadro muy interesante porque al parecer es uno de los cuadros que abre el mundo de la perspectiva cónica y está compuesto de una forma extraña, en el sentido de que siendo un cuadro donde aparece Cristo, no es el elemento principal de la obra. Aparece en primer plano, aparecen unos personajes que probablemente sean los que encargaron el cuadro. Se dice que el Cristo está en un punto cercano al punto de fuga de la perspectiva. Eso es porque, como es un descubrimiento del momento, al parecer se le daba mucha importancia al hecho de que el punto de fuga fuera un descubrimiento, digamos, magistral, ¿no? Porque ¿tú cómo crees que sería la sensación de profundidad en un cuadro anterior a que existiera la perspectiva cónica? ¿Cómo se haría? Porque el punto de fuga te traslada, ¿no?, a ese lugar más lejano, sí, que el ojo no percibe cuando observa un cuadro, vamos. Hombre, un cuadro fácil de ver con perspectiva cercana a la perspectiva cónica sería la habitación de Van Gogh. Pues antes de la perspectiva cónica se sabía que una cosa estaba delante y otra estaba detrás, porque la que estaba delante tapaba a la que estaba detrás. Claro. Es una cosa muy divertida. Sí. Y luego la perspectiva cónica abrió unas expectativas al mundo de la creación artística y de la composición
espectaculares, ¿no? Es que justo hay una pregunta que está relacionada con una parte del cuadro que veo perfectamente. Sí. Y es que el origen de este cuadro tiene que ver, como se acaba de entender, con la geometría, con la proporción y con el número áureo. Pero ¿cómo se podría definir el número áureo? ¿Cómo sería para explicarlo de una manera llana y clara? El número áureo es un descubrimiento de los griegos, de la época de Euclides. Y es un número irracional, por lo tanto no es, aparte no es periódico, y al ser un número irracional no tiene un número fijo. Es decir, vamos a ver si lo explico. Se trata en origen de dividir un segmento en dos partes, de tal manera que la relación que hay entre uno y otro de un aspecto determinado. Entonces, la composición, la fórmula sería la parte total de ese segmento dividido en dos, dividida por la parte grande, es igual a la parte grande dividida por la parte pequeña. Esto contado así, bien, perfecto. Pero, sí, pero hay que verlo, ¿no? Habría que verlo y habría que escribir. Claro. Y eso para una medida determinada da un número que es 1,618, que es el número phi, el número áureo. Ese segmento, haciendo un cuadrado sobre la parte grande de la división y trazando, lo cuento así simbólicamente, para saber, desde el punto medio del lado hasta el vértice del cuadrado, trazando un arco de circunferencia, me da un rectángulo que termina precisamente en el final del segmento. Eso me desarrolla un rectángulo que se dice que tiene proporciones áureas. Eso además se puede seguir multiplicando y va dando más rectángulos áureos, más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos. Lo cuento así ligero porque, vamos, con palabras sería bastante complejo y un poquito aburrido quizás. Pero lo que sí está claro es que entonces detrás de un cuadro siempre vamos a poder encontrar la influencia de las matemáticas. Detrás de un cuadro podemos encontrar la influencia de las matemáticas en muchas cosas. Por ejemplo, si un cuadro es geométrico, evidentemente sí. Si un cuadro es abstracto, es un poco más difícil. Tendría la única relación de proporciones que encontraríamos sería el rectángulo o el cuadrado o el círculo que sea la superficie del cuadro. En una escultura sí se puede establecer relaciones entre las partes. De hecho, una de las primeras esculturas en las que se plantea una relación de proporción, aparte de la época egipcia, en la época griega, es el Doríforo de Policleto, donde la medida total de la escultura se corresponde a 7 veces el tamaño de la medida de la cabeza. En todos los cuadros no hay referencias geométricas, pero sí hay muchas referencias geométricas en una proporción muy avanzada del mundo del arte, tanto en pintura como en escultura y en música. Hay músicos que han desarrollado a partir de las series numéricas relacionadas con la sección áurea composiciones. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del número mágico, bien contaba antes que tiene retazos de la historia, ¿no? Tiene fragmentos de historias diferentes o de épocas diferentes. ¿Hasta dónde nos remontamos cuando observamos este cuadro y cuando vemos parte de lo que se ha contado? En primer lugar, está basado en el arte occidental, porque en el mundo oriental los juegos de proporciones, las relaciones de proporción en el arte no se desarrollaban de la misma manera. Al menos antiguamente no se desarrollaba de la misma manera. Entonces, en este cuadro concretamente, la primera referencia es la de las reglas de proporción egipcias, donde se establecían las medidas
a partir de la mano, del pie, del brazo y de elementos antropométricos. Luego entramos ya en el mundo en el mundo griego, que ya las proporciones están establecidas, basadas en muchos casos en la acción áurea, porque se corresponde a la época. Y luego hay otras referencias más modernas que, como este cuadro fue restaurado en el año 2019, se terminó de restaurar al cumplir 20 años, porque el cuadro es de 1999, ya la ciencia había evolucionado bastante y entonces había elementos que estaban pidiendo aparecer en el cuadro. Por ejemplo, la física cuántica. Como la física cuántica es una cosa tan compleja, yo quería hacer una referencia para que diese pie a hablar de ella, pero no yo, porque no tengo conocimiento suficiente, sino quien lo vea, y sea, por ejemplo, un profesor que viene con un colegio y tenga datos para poder hablar, que pueda desarrollarlo. Entonces lo que hice fue, con un amigo físico, Garoé González Parra, le digo, oye, tienes que ayudarme a pensar una imagen donde yo pueda hacer un guiño a la física cuántica. No un desarrollo, porque no lo voy a saber hacer, sino un guiño para que al verlo tú digas, oye, eso tiene una relación con la física cuántica. Bien, estupendo. Pues entonces a partir de ahí pinté una espiral áurea, pero convertida, digamos, como en una hoja de papel, formando una espiral y puesta en vertical, transparente, y en el centro de la espiral un trompo. El trompo simboliza los elementos que no puedes controlar, la incertidumbre, que era la palabra clave que queríamos manejar, y eso por una parte. Y por otra parte, basado en la teoría de la doble rendija, yo lo que hice fue hacer girar el trompo y que se descompusiera y saltaran puntitos, digamos, átomos del trompo y se volvieran a un sitio indefinido. Pero claro, al volar, pues me aparecieron dos trompos por fuera del mismo trompo, y más alejado a la derecha del cuadro, junto con la escalera de Schroeder, aparece un trompo que se le fue un poco, escapó bastante más lejos. Entonces ese era el guiño a la física cuántica. ¿Qué ocurre? Que yo no tengo conocimientos de física cuántica, solamente lo que pude, digamos, manejar con la ayuda de Garoé González. Entonces, como en todo el cuadro, de lo que se trata es de una invitación a conversar, a dialogar, a estudiar sobre el mundo de la ciencia, el mundo de las matemáticas, el mundo de la geometría, dentro del propio cuadro. Entonces miras un elemento y si vienes acompañado por alguien o tú solo que tienes ciertos datos, pues dices, pues mira, esto recuerdo yo que, o desarrollas una serie de cosas. Pero además, dentro de este cuadro encontramos también ilusiones ópticas. ¿Cómo se crean? Las ilusiones ópticas son elementos, digamos que podríamos dividirlas en dos tipos principales. Uno que puede estar producido por la luz, cuando te produce cierta ceguera o te produce cierto impacto, y otro producido por la forma de los objetos. Entonces, por ejemplo, hay artistas que consiguen con su obra que una cosa que es imposible de construir en la vida real, aparentemente en el cuadro, parece que sí que se pueden construir. Por ejemplo, el triángulo de Roger Penrose es una de esas piezas que está en el cuadro también, que son 3 barras que forman un triángulo, pero que si nos fijamos en detalle en la dirección de las barras, es completamente imposible, porque no casan, es imposible cruzarla. Eso por un lado. Después hay una mujer que a mí me gusta muchísimo, que es
Bridget Riley, que también aparece en el cuadro, que esta artista hace op art, pintura óptica. A ver, es un tipo de pintura también de pintura en movimiento, de arte cinético, que es el que yo lo incluiría dentro de las ilusiones ópticas. Es ese que cuando observas parece que se está moviendo el cuadro. Parece que se está moviendo. En el caso del cuadro de Bridget Riley, lo que parece es que tiene curvas y son cuadrados solamente. Entonces, también utilizando los conocimientos de la geometría, por ejemplo, de la perspectiva isométrica, hay un juego de anillos que son 3 anillos que tú puedes seguir el recorrido y hacen lo mismo que haría el infinito, el símbolo del infinito, que siempre vas caminando, nunca estás en el mismo lado, y eso te da también la misma impresión, y tú ves que son 3 anillos engarzados, pero dices, esto es imposible, esto no se puede. Esos son, digamos, las figuras imposibles, que creo que están divididas entre figuras imposibles e ilusiones ópticas. Y entonces estos elementos hacen que se convierta en un recreo. Hay artistas importantísimos. Por ejemplo, Carlos Cruz Díez, que murió en 2019, que era un artista venezolano muy, muy, muy importante, trabajaba con el color y conseguía crear espacios con diferentes colores organizados de tal forma que la unión de esos colores te daba otros colores determinados. Entonces tú entras dentro de esos espacios creados por Cruz Díez. De hecho hay una fundación que lleva su nombre y siguen trabajando con ese tipo de proyectos. Y cuando entras ves unos colores determinados y al rato los colores han cambiado prácticamente sin tú darte cuenta. Hay otro artista también contemporáneo y paisano venezolano de Cruz Díez, que es Jesús Rafael Soto, muy divertido, muy interesante, que yo conocí a una señora que había sido novia suya y me dijo que a él lo único que le gustaba, que a él no le gustaba pintar, a él le gustaba tocar la guitarra. Pero bueno, esto era una anécdota pasajera. Pero aún así tocaba la guitarra, pero pintaba y pintaba muy bien, ¿no? Maravillosamente. O sea que... Es que además él sí que es uno de los representantes máximos del cinético, de la pintura en movimiento, ¿no? Y es muy... a mí me gusta muchísimo porque además los cuadros... Porque tú puedes pensar, un cuadro o una escultura o una obra de arte tiene una intención determinada y responde a unos parámetros determinados, pero no te interesa demasiado. En este caso, estos artistas son muy interesantes. Hay, por ejemplo, un elemento que también rompe la realidad, pero la rompe de otra manera. Vamos a ver si lo podemos organizar con facilidad. Antes del Renacimiento, antes de la creación de la perspectiva cónica, habíamos dicho que reconocíamos que una cosa estaba delante de la otra porque la que estaba delante tapaba parte de la que estaba detrás. Con la perspectiva cónica, que estamos en el siglo XV, se desarrolla hasta el siglo XX. Y en el siglo XX pasan más cosas, que es que los pintores cubistas deciden que lo que está detrás se vea por delante también. Entonces, María Blanchard es una de las grandes artistas que también representada en este cuadro, que trabaja con el cubismo. Muy, muy interesante también. Aparte de lo que hemos dicho de las ilusiones ópticas, ¿de qué manera se plasman 3 dimensiones en un lienzo que tiene solo 2? Eso sí que es una ilusión óptica. Vamos a ver. Básicamente, cualquier cuadro que tenga una representación espacial es una ilusión óptica, porque es mentira. Porque si tú un cuadro lo miras de perfil, no tiene profundidad. Volvemos, si quieres, a la habitación de Van Gogh. Tú ves que delante está la cama y luego está la ventana. Pero si tú miras, te acercas a la pared y miras el cuadro de perfil, ves que no tiene profundidad. Con lo cual has creado
Iba a decir una mentira. Bueno, has creado una ilusión óptica. Ilusión. Entonces, ¿cómo se crea ese tipo de... cómo se crea la profundidad? Pues con los conocimientos geométricos, a partir de las matemáticas, que te dan la posibilidad de establecer relaciones de profundidad y que no solo aparente profundidad, sino que aparente que esa profundidad es proporcionada. Esa es una de las grandes magias de la perspectiva cónica. Sin embargo, ¿es posible crear figuras geométricas o perspectivas sin tener conocimientos matemáticos fundamentales? Claro, claro que sí. Sí, porque la capacidad creativa, evidentemente hay gente que la tiene más desarrollada y la comprensión espacial más desarrollada que otras, pero todos podemos crear objetos con una apariencia incluso misteriosa con los cuadros. ¿Se puede sin conocimientos científicos? Claro que sí, porque la propia observación, sin conocimientos geométricos, la propia observación te permite, digamos, simular lo que tú ya conoces. Si tú, por ejemplo, sabes que lo que tienes cerca aparente más grande que lo que está lejos, tú puedes pensar que vamos a ponernos en una habitación que tenga un pavimento cuadriculado en blanco y negro. Pavimento cuadrado. Vamos a suponer que tiene 10 piezas cuadradas por 10, por poner un cuadrado, o por 20 de profundidad. Si yo hago un rectángulo para simular la pared del fondo y lo divido en 10 partes y luego hago otro rectángulo mayor para simular lo que está más cerca y lo divido también en 10 partes, si yo uno las líneas, ya tengo las líneas de profundidad del pavimento. Para eso no hace falta tener conocimientos científicos ni geométricos ni nada. Puedes hacerlo por intuición. Además hay una cosa muy simpática y es que trazando la diagonal que va desde el vértice del cuadrado del fondo al vértice opuesto del cuadrado delantero, te da las divisiones de la profundidad del pavimento. Y entonces, uniendo todas las líneas horizontales, tienes el pavimento conseguido. Eso parece completamente evidente porque tenemos la experiencia visual de haberlo visto. Pero antes de la perspectiva cónica, cuando se empezó a dibujar en profundidad, por ejemplo, estoy pensando en Ambrogio Lorenzetti con la Anunciación de la Virgen, hay un pavimento en blanco y negro. Ese pavimento, antes de la perspectiva cónica, se dibujaba con una fórmula matemática, que me parece que era eso, no me acuerdo muy bien, me parece que era multiplicar el numerador por 3 y el denominador por 4, no me acuerdo muy bien cómo era. Y te daba la relación de profundidad del pavimento. ¿Qué ocurría? Que si tú intentabas trazar la diagonal, al unir los puntos, te salía una diagonal curva. Una cosa muy interesante, porque cuando se descubre que trazando una diagonal sacas las proporciones exactas de la profundidad, imagínate, eso para un pintor es la gloria. Giotto, por ejemplo, que es contemporáneo de Lorenzetti, anterior, digamos que ahí está ya empezando la perspectiva cónica, en la capilla degli Scrovegni, en Padua, desarrolla todo el fresco que ocupa la capilla. Y hay un elemento donde ya se atreve a simular la profundidad, en la parte que representa la cena de Maús. Y se ve un balconcito que las líneas de la profundidad están orientadas hacia adentro, simulando que llegan a un punto de fuga que él no conocía todavía. El descubrimiento del punto de fuga, evidentemente, fue una maravilla, ¿no? Y aparte del punto de fuga y esas explicaciones que nos acaba de dar, ¿cómo se consigue, por ejemplo, el que una mirada te siga con el cuadro? Eso pasa con bastante frecuencia. Yo me acuerdo de pequeño que me llevaron a la Casa de Colón, que había una exposición de Goya, y no me acuerdo qué cuadro era, que la profesora que nos llevó nos dijo: vayan caminando delante del cuadro y verán que los pies
me parece que era el Rey, no me acuerdo qué cuadro era. Y claro, para nosotros que éramos unos niños pequeños, decíamos, se mueven los pies, se han venido a mi lado. Sí, cambia, evidentemente que cambia. Mira, nosotros antes de que Jacinto Quevedo me encargara de este cuadro, yo estaba trabajando también para Jacinto Quevedo con Conrado Díaz Ruiz en el desarrollo del cuadro de los pioneros, el cuadro que digamos que actualiza la Escuela de Atenas, que también está en el museo. Y a mí me correspondía organizar la perspectiva del fondo, digamos, organizar la parte geométrica, y Conrado, que es un dibujante estupendísimo, es el que hizo todos los retratos que aparecen en el cuadro. Entonces, cuando yo estaba haciendo los escalones del cuadro de la Escuela de Atenas, claro, el cuadro mide 16 metros. Yo cuando caminaba de un lado a otro, me daba la impresión de que los escalones me perseguían, que se iban al lado donde yo estaba. Era divertidísimo. Sí es verdad que hay, evidentemente, eso tiene que ver no solo con el punto de fuga, el punto de fuga, la organización del cuadro físico, tal como está, sino la situación del observador, que es muy, muy importante. Y ahondando más en las matemáticas áureas, o en la matemática áurea, esta se define como la que surge de forma natural del estudio de la unidad. ¿Cómo se podría explicar esto de una manera más clara? Si yo trazo un cuadrado de lado 1 y en el punto medio del lado hago centro con el compás hasta el vértice superior, si yo extiendo el arco que se desarrolla, me da un punto sobre la línea de la base, sobre el lado del cuadrado, me da un punto de corte con esa línea que previamente he alargado, y el lado del cuadrado más ese trocito es la sección áurea. La fórmula para el desarrollo de la sección áurea, que es 1 más raíz de 5 partido por 2, sale 1,618. Eso es lo que se considera el número áureo, el número phi, el número mágico, el número de oro, etcétera. Pero a lo que tú me preguntas de la unidad, lo que se me ocurre es que a partir de la unidad, con la fórmula que acabo de explicar, consigo la sección áurea en el rectángulo. ¿Qué pasa cuando una obra no contiene las proporciones del número áureo? ¿Es abstracta? No, ¿por qué? No tiene por qué, ¿no? No. Además, de hecho, yo hay momentos, me acuerdo que hubo una época, sobre todo cuando estaba creando este cuadro en 1999, que estaba completamente obsesionado con la sección áurea. Hice un montón de cuadros basados en el icosaedro, en los sólidos platónicos, y siempre intentando respetar la sección áurea, hasta que digo, pero bueno, esto es un aburrimiento. A ver, digo un aburrimiento porque ya, es decir, una vez desarrollado hay que buscar nuevos caminos. Hay muchas más reglas de proporción en el mundo del arte. Incluso romper todas las reglas de proporción también te da un nuevo campo de actuación, ¿no? De hecho, los lienzos vienen con medidas proporcionales, no al número áureo, pero sí al tipo, los lienzos tradicionales. Si vas a pintar un retrato, o si vas a pintar un paisaje, etcétera. Entonces, hay unas medidas estándar para ese tipo de cuadros. En realidad, actualmente, y menos ahora, evidentemente, no hay una norma específica. Tú puedes tener, digamos, pasión por unas formas determinadas, por formas alargadas, por formas curvas, y no hay una norma, afortunadamente, que te obligue a respetar una sección áurea, digamos que la sección áurea, que es de hace 25 siglos, casi 26 ya, hombre, hay que darle un respiro, ¿no? Hay que conocerla si te interesa el mundo del arte, porque es muy importante, pero
Pues, mira, por ejemplo, hay una anécdota que me pasó en clase cuando le daba clase a los alumnos de diseño gráfico, que cuando apareció el primer logotipo de Apple, la manzanita, que decían que tenía sección áurea, digo, pues muy bien, pues vamos a trabajarlo con los alumnos porque está, claro, tiene sección áurea, pero hay una serie de movimientos dentro del cuadrado para conseguir los puntos donde va a haber cortes, donde va a haber, que lo justifican. Pues yo no lo sé. O sea, que no, A mí, por ejemplo, en ese caso cierta, no me interesó demasiado. En el caso de la manzana de Apple no me interesó Era demasiado. muy forzado el encontrarlo. Yo creo que sí. En cambio, yo hice un logotipo para una empresa que se llama Amalgama, que era que es una empresa que se dedica a asesoría, se dedica a editar libros, se dedica a muchísimas cosas, que ahí sí me lo pedía a gritos, y además el dueño de la empresa estaba encantado de la vida, me pedía a gritos que fuera un logotipo basado en las reglas de proporción áureas, ¿no? Entonces, ese número áureo, esa sección áurea, la hemos encontrado en obras como Sí. la famosa pintura de la Mona Lisa, pero sea como fuera, desde época antigua, como quería decir, a la Mona Lisa o hasta la actualidad, ¿no? En ese Sí. logotipo, por ejemplo, que acabas de indicar, esto al final ha durado tanto tiempo que no existe sustitución alguna para la sección áurea. No Sí, hay alguien sí, claro que o sí. hay alguna novedad. Sí, claro, claro. Hay un montón de reglas de proporción que, que se utilizan para diferentes cosas, pero lo que pasa es que la sección áurea ha sido muy socorrida. A ver, en el mundo occidental, en el mundo oriental, la sección áurea poco pinta. En el mundo occidental se ha utilizado tantísimo que, por ejemplo, el carnet de identidad tiene sección áurea. De hecho, hay un ejercicio muy, muy curioso que es coger 3 tarjetas con el formato del carnet de identidad, entrelazarlas en forma de ejes cartesianos y uniendo los puntos te sale un icosaedro. Entonces, claro, esas cosas, la sección áurea lo que tiene es que es muy divertida en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, una vez que tienes el icosaedro, que es un poliedro que tiene 20 caras triangulares, si tú coges ese icosaedro y a cada cara, a cada arista, la divides en 3 partes y en la, digamos, en la parte que se acerca más al borde, a los vértices, traza la línea que une la sección que has trazado y lo cortas, te sale un balón de fútbol. Te salen hexágonos y pentágonos. Hombre, eso a mí en clase me resultaba de lo más fascinante, sobre todo en ciclos o en bachillerato, que el alumnado se presta a que haga juegos de ese tipo. Y es muy interesante. La verdad que son juegos que te lo permiten. Pero claro, las reglas de proporción son infinitas. Por ejemplo, en el mundo del diseño industrial, una de las digamos, de los elementos para el diseño que están o han estado muy de moda es en el biodiseño, diseño basado en la naturaleza. Se han desarrollado diseños basados, por ejemplo, en el esqueleto de animales marinos microscópicos que tienen una estructura mínima, y la forma de esa estructura se ha utilizado, por ejemplo, para crear que son insectos microscópicos que tienen una resistencia tremenda, y entonces ha servido para, transformando esa medida, convertirlo en la estructura de los cascos de las motos,
porque lo hace muy ligero y muy resistente. Eso lo desarrollaba una empresa italiana que se llama Design Innovation y a mí me gustaba muchísimo, es muy interesante. Qué curioso, qué curioso. Bueno, para ir acabando, en su etapa como profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Gran Canaria, ¿qué es lo que más le preguntaban sus alumnos sobre el número áureo, las matemáticas áureas o en definitiva también incluso sobre este cuadro, el número mágico? Mira, más que preguntar, lo que ocurría era que yo me veía obligado a poner una serie de ejercicios que eran los que mandaba el currículum. Y como yo quería dar algo más para que el alumnado viese las posibilidades que tiene el mundo de la geometría, el mundo del diseño, lo que hacía era que encargaba los ejercicios que yo sabía que podían hacer. Y mientras ellos trabajaban, decía, yo me voy a poner a dibujar en la pizarra. Si alguien quiere algo, me lo dice y yo voy a ir dibujando. Lo que yo dibuje no lo tienen que hacer. Solamente es para que vean las posibilidades que tiene lo que están haciendo si lo complican. Por ejemplo, ellos estaban dibujando una figura que tenía una perspectiva isométrica que podías construir un anillo. Entonces, mientras ellos construían un anillo, yo lo que hacía era convertir esa construcción en una figura imposible que tenía 3, 6, 9 anillos, todos enlazados, porque lo que realmente, más que preguntar, lo que realmente le sorprendía al alumnado era la capacidad que tiene la geometría de crear y avanzar y convertir una norma, como tú me decías, lo de la sesión ahora, una norma, en este caso era la perspectiva isométrica, una norma que te da la posibilidad de dibujar un elemento determinado que lo necesitas para representarlo, pero también yo quería ir un poco más lejos y convertirlo en algo que se recreara. Luego sí que daba pie a preguntas. Oye, ¿yo podría dedicarme al mundo? Entonces desarrolla su creatividad, su imaginación y le abrías los caminos hacia lo que vete a saber qué podía pasar por esa cabeza. ¿Y tienes constancia de que alguno se dedicara a esto o consiguiera sacar un bonito cuadro, se convirtiera en alguien que a lo mejor pues ha tenido recorrido o incluso hasta en el diseño industrial o incluso en la arquitectura? Pero no por culpa mía, por bueno, culpa pero a lo mejor de todo el profesorado, porque, es decir... más que por culpa, a causa de, ¿no? Bueno, a causa de... Sí, sí que hemos tenido alumnos que son muy buenos y en todos los terrenos, en el diseño industrial, en la escultura, en el diseño de interiores, en todas las especialidades. Y sí, claro, la pregunta tú la referías a mi trabajo. Sí que ha habido gente que ha conseguido orientarse a terrenos más relacionados con el trabajo, con lo que hacían conmigo, que con otras cosas, sí, efectivamente. 2 preguntas ya para terminar. Una muy breve. ¿Cómo se consigue la inspiración para crear algo como el número mágico con, como decíamos, todo ese recorrido histórico que hace, perspectivas, diferentes juegos ópticos? ¿Cómo se consigue esa inspiración? Estudiando. Y como decía Picasso, si viene la inspiración, que me coja trabajando. La mejor, ¿verdad? La mejor. Y ya por último, ¿José H. Afonso tiene un número mágico? No, al contrario. Ahora mi trabajo pictórico está desarrollado en tres fases. Primero, no abandono el mundo geométrico porque me apasiona. Luego, después de trabajar en la pintura con el mundo geométrico, he tenido una etapa, digamos, de expresionismo abstracto
que, claro, porque nosotros evidentemente estamos influidos por las modas y por lo que en cada momento está en el mercado, ¿no? Y luego empecé a trabajar con los óxidos sobre tela hasta un punto determinado en que empecé a viajar a China y entonces ya empecé con la abstracción caligráfica, es decir, a partir de la caligrafía oriental y del estudio de la pintura oriental, del arte oriental, yo con la visión de un occidental desarrollo mi trabajo. Por otra parte, otra de mis grandes pasiones es el grabado. Y en el grabado, la temática, el estilo va en función de la técnica que desarrollo en cada momento. ¿Qué ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo, todos esos, digamos, compartimentos de estilo, digamos, se van juntando y aparecen elementos de uno en el otro y así se va sumando y van apareciendo obras donde tú puedes ver guiños a la geometría, guiños a la abstracción. La oxidación da un campo maravilloso porque, por ejemplo, ahora últimamente la oxidación me está llevando a crear un trabajo basado en la memoria, pero en la memoria de los talleres, de las casas antiguas donde había objetos oxidados, de las máquinas. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, tengo un molinillo de café antiguo, de manivela, y un montón de cacharrillos chicos así, que me hacen pensar, y luego inconscientemente creo formas con la oxidación que digamos que me enriquecen que yo veo lo que estoy haciendo en la tela, uh-huh. Lo veo referido a la memoria del pasado, de mi infancia, que surge de la inspiración de ese objeto y del recuerdo de esa oxidación. Quizá, sí, ¿no? sí. Por lo que la inspiración aparece en cualquier sitio, ¿no? Sí, la inspiración, la inspiración está totalmente unida al esfuerzo. Si no tienes que dedicar horas y tiempo al trabajo. Y entonces, tú haces un trabajo y dices, uy, parece que lo veo un poco raro, lo veo un poco regular. Pero claro, si estás desentrenado, cuando tú llevas tiempo trabajando, tarde o temprano te sale tu trabajo. Y una cosa muy importante, desde mi punto de vista, claro, yo he empezado a estar más convencido de mi propio trabajo cuando ha dejado de preocuparme la opinión externa. No lo digo porque sí, es que hubo un momento en que, como todo el mundo, tenía ese pudor y ese miedo a la opinión de los demás y siempre estaba pendiente, te gusta, no te gusta, hasta que en un momento determinado digo, mira, a mí mi pasión es crear, entonces yo no puedo estar pendiente de lo que puede opinar otro, porque además, si tú has estado desarrollando una obra, un día, 2 días, una semana, un mes, un año, una persona que lo ve en un segundo no puede hacer una valoración de lo que tiene delante. Y es más, esa persona a lo mejor lo ve y no le gusta, pero detrás hay 1 millón de personas que lo ven y les encanta, y por esa persona no puede haber pensado que estaba mal o que esa obra a lo mejor no tenía sentido, que también puede ser el caso. Porque luego ya también la percepción de cada uno varía. Sí, y además varía con el tiempo, porque hay una cosa que a mí me ha ocurrido con frecuencia, que algunas personas que tienen cuadros míos, que cuando me los han comprado les ha gustado, pero les ha gustado simplemente, y a medida que va pasando el tiempo dice, oye, cada vez que me fijo voy descubriendo cosas nuevas, pero no en el sentido ese de a ver si encuentras un no sé qué,
parece que veo ahí un hombrecillo con un sombrero. No, eso no, sino que reconoces en el cuadro, reconoces cosas y reconoces, tienes un interés por lo que tienes enfrente. Y eso me gusta. El cuadro como el buen vino, ¿no? Mientras más años parece que, bien cuidado, sabe mejor. Ojalá. Seguro que sí, seguro que sí. José H. Afonso, artista y autor del número mágico. José Hernández Afonso. José Hernández Afonso, efectivamente. Gracias por habernos relatado un poco cómo se creó este cuadro, también pues cómo ha aportado esos conocimientos y también seguro que la persona que está escuchando este podcast dará el salto si tiene ganas también de crear, porque entiendo que cualquiera puede ser creador, cualquiera puede ser artista, ¿no? Cualquiera puede ser músico. Mira, esa es una discusión que tuve hace poco. Efectivamente, cualquiera puede hacer cualquier oficio si lo trabaja. Hay gente que tiene la suerte de tener ese duende, pero normalmente va con el trabajo. Y no siempre está predispuesto para un trabajo determinado. Por ejemplo, yo sé que estoy incapacitado para la música. No me atrevería jamás ni a cantar ni a tocar un instrumento. Pero bueno, sí. Si te interesa algo, tarde o temprano, te sale. Pues yo creo que ese es el mensaje con el que nos quedamos, José Hernández Afonso. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno. Bueno, ¿qué tal te ha parecido? Como te decía, interesante sobre todo, aunque en alguna ocasión también es difícil poder extrapolar, ¿no?, lo que en una pizarra se puede ver a solo contenido de audio, pero espero que por lo menos hayas podido sacar alguna conclusión de cómo el arte también tiene en su interior muchos conceptos matemáticos, como ha explicado José Hernández Afonso. Por cierto, si quieres saber más sobre el Museo Elder, puedes encontrar información en museoelder.org. También encuentras una pestaña de los podcasts que están grabados para el Museo Elder, justo en una pestañita que pone Elder Podcast. Ahí podrás encontrarlos todos. Y si no, pues siempre lo puedes hacer aquí en worldmedia.es. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y te invito a seguir escuchando podcasts de esta plataforma que van variando de una semana a otra. Así que cuídate mucho y, como siempre te digo, que tu podcast te acompañe. Chao.